Vamos a dar inicio a la última parte de la jornada de hoy. Esperamos que haya sido bien interesante para todos. Quiero presentar la conferencia Factores que determinan la planeación estratégica de una institución prestadora de servicios. Esta presentación está a cargo del doctor Juan Gabriel Sendales, gerente de la Clínica Las Américas, médico especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque, con maestría en dirección de empresas en la Escuela de Dirección de Negocios de la Universidad de La Sabana, experiencia clínica de más de 12 años en el Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, director médico y regulatorio en Novo Nordisk México por 6 años. Actualmente se desempeña como gerente de la Clínica de las Américas en Medellín. Al doctor Sendales lo acompañan Dayeni Bilbao, quien es asistente de gerencia de la Clínica Las Américas, administradora en salud de la Universidad de Antioquia, con maestría en administración de la misma universidad, cuenta con experiencia administrativa de más de 11 años en el sector salud. Actualmente se desempeña como asistente de gerencia de la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín, con enfoque en proyectos y planeación estratégica. Y además los acompaña Hernán Escobar Tobón, contador público de la Universidad de Antioquia, con maestría en administración de la misma universidad, quien cuenta con experiencia en el sector bancario y actualmente se desempeña como analista en Bancolombia. Bienvenidos, les damos la bienvenida, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador de la OES por este espacio que consideramos de vital importancia. Yo llegué a la organización hace 3 años ya, en agosto voy a cumplir 3 años. Y una de las primeras preguntas que yo le hice a quien me estaban entregando el cargo en ese momento fue: ¿para dónde va esta organización? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros imperativos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y al principio nos dieron unas ideas muy generales, documentos de hacía 4 o 5 años, de algunos ejercicios de planeación. Pero mi primer propósito fue entonces decir y actualizar para dónde vamos. Esta es la foto del colombiano y esto fue lo que resultó del ejercicio. Tiene que ser el colombiano porque estamos en Medellín. No puede ser el tiempo, no puede ser el espectador. Pero básicamente la conclusión de ese ejercicio, que ya les voy a contar cómo se hizo y lo que viene, es que la Clínica Las Américas en el 2023 va a cumplir 30 años. Y vamos a hacer un ejemplo de gestión y servicio de salud para Latinoamérica. Y esto es la meta grande y audaz que queremos tener para ese 18 de octubre del año 2023. Y este es el resultado final de toda una planeación estratégica. Y al final, esta presentación se le hice a la Junta en su momento y era: mire, para mí, después de 90 días de estar trabajando en la organización, lo que necesitamos es hacer unos ejercicios de realineación. Por aquí hay uno que otro médico desalineado, uno que otro personal administrativo también desalineado, pero esa palabra la tuvimos ahí porque no podemos echar para atrás 25 años de trabajo de una organización, buena, mala, regular, cada uno la puede categorizar de una manera diferente, pero trabajamos con este modelo. Y este fue el lema que establecimos nosotros, que básicamente es transformar para crecer. No queríamos hablar de cambio, porque la palabra cambio significa renunciar a muchas cosas, y lo trabajamos con ese imperativo y ahora van a ver qué salió de eso. Pero este es el lema que queríamos desarrollar. Y básicamente lo que queríamos hacer era unos principios básicos, y eran estos: una organización en continuo aprendizaje, creo que eso es parte de ese ADN organizacional.
construir un futuro desde lo que hay o desde lo que se podía hacer en ese momento. Porque muchas veces queremos construir futuro teniendo muy presente el pasado y lo que estamos haciendo ahora es, mire, aquí solo se puede hacer esto y vamos a construir de aquí en adelante. Y eso fue muy claro en la planeación. La autoridad moral de la organización debe estar centrada en el paciente y obviamente muy dependiente de la profundidad científica y académica. No podemos tener como autoridad moral las cajas registradoras de cada servicio, porque muchas veces, y sobre todo en instituciones privadas, pasa que la mayor autoridad la tiene quien más genere rentabilidad o quien más genere facturación, y eso es un paradigma que tenemos que obviamente cambiar. Y obviamente lo que les mostraba, que la Clínica de las Américas pues va a ser el referente a nivel nacional en cuanto a lo que se trata de gestión de procesos de una manera muy competitiva. Y de esa planeación salieron estos imperativos que hoy se están cambiando, se le pusieron nombres, pero uno muy importante, acreditación nacional, ese es el número 1. Estamos esperando estar acreditados en el 2023, son 4 autoevaluaciones, ya este año estamos comenzando la segunda. Los que están acreditados saben lo difícil que es ese proceso, pero estamos en eso y a eso queremos apuntarle. El segundo es tener un proceso sistemático de gestión humana. Creo que nos hace falta en los hospitales, sobre todo en el cuerpo médico. Probablemente en el tema administrativo están todos muy centrados y si hablamos de otras industrias tienen unos procesos sistemáticos. Un médico generalmente cuando entra generalmente recomendado por su grupo y entra por la dirección médica, pero nunca hace un proceso sistemático y a eso queremos apuntarle. Una estructura organizacional funcional que sea dinámica y que sea eficiente. Esto significa tener que estar modificándonos en varios momentos, tener que estar modificando la estructura y que no sea una estructura tan rígida, sino que sea mucho más flexible y sobre esto hay mucho trabajo que hemos realizado. Una revisión integral de todo el relacionamiento interno y externo. Nosotros somos un grupo de compañías, 6 compañías que en diciembre fueron adquiridas por un solo grupo, que es el Grupo AUNA de Perú. Y eso implica que tenemos que integrarnos ahora entre Colombia y obviamente entre Colombia y Perú y probablemente los otros hospitales que quiere comprar esta red a nivel nacional. Y eso implica reinventar todo ese relacionamiento interno y no solamente el interno sino el externo. ¿Qué pasa si yo tengo un asegurador en Medellín y tenemos una operación en Bogotá? ¿Cómo yo puedo hacer esa red integrada? Y eso implica obviamente tener unos imperativos muy claros acá. Un modelo de servicio excepcional, para nosotros se llama transformar emociones y es un modelo bien robusto de cómo al paciente le transformamos las emociones cuando llegan a la clínica. Hemos hecho un inventario de todas las emociones que vamos a transformar, etc. Un tablero unificado de mando, una generación de conocimiento y un sistema de información integrado. Entonces, al final esta es como toda esa filosofía, digamos, que queremos darle a todo esto. Basado en esto, Dayeni, que es la asistente de la gerencia y que va a ser parte de ese grupo directivo, comenzó a hacer su maestría en administración de negocios y le dijimos, haga la tesis sobre qué factores tenemos que tener en cuenta en esta planeación y es lo que vamos a ver ahora. ¿Podemos poner la siguiente presentación, por favor? Ya con ese contexto, esta fue una maestría de administración de la Universidad de Antioquia, los autores están acá y el director también de la tesis está acá, la Universidad de Antioquia y estamos nosotros. Cuando hablamos de direccionamiento estratégico, lo que vemos son estos 3 pilares, una estrategia corporativa, una estrategia competitiva y una estrategia funcional. Y obviamente pues el surgimiento de esa planeación es el resultado de la unión de estos 3 pilares. Obviamente unos antecedentes de planeación que ahora los vamos a ver dentro del marco teórico de qué es lo que ha pasado en la humanidad, la planeación en salud también, que creo que desde mi perspectiva se hace poco y se actualiza poco, no todas las instituciones tienen procesos sistemáticos de planeación estratégica y de seguimiento. Y obviamente los desafíos que tenemos en salud sobre todo son estos, hay múltiples herramientas de planeación, cada uno usa diferente, de pronto si cambia el gerente cambia también la herramienta de hacer la planeación o si cambia el grupo directivo de la misma manera pasa y no hay unos vínculos claros, tenemos una capacidad limitada, alta rotación de personal, no hay financiación adecuada y vamos a ver ahora más adelante en el foro que vamos a tener
con otros grupos que trabajan en salud, cuáles son las estrategias de financiación que hay, pero me atrevería a decir que son muy limitadas. Le ponemos más atención a cómo renovar un equipo, a cómo renovar un grupo, cómo invertir en un programa y no cómo invertir en una planeación estratégica adecuada. Unas estrategias muy genéricas, falta de compromiso de la gerencia o muchas veces desconocimiento, carencia de la cultura y de las políticas de planeación, falta de trabajo en equipo, resistencia al cambio y otros temas que son frecuentes encontrar acá. Y sobre esto el reto organizacional de cómo desarrollarla con intención, con dirección y con unidad. Y aquí lo que vemos que, por lo menos lo que estábamos buscando nosotros era tener obviamente una planeación dinámica y eficiente, capacidad de responder a situaciones oportunas externas e internas. Tenemos un escenario de múltiples cambios abruptos y de mucha incertidumbre y tenemos que reaccionar. Orientada hacia una visión, que esa visión se las mostré en esa primera página del periódico colombiano, para mitigar riesgos y obviamente para potencializar esas capacidades. Entonces esta es como la introducción a ese plan que hicimos y ya vamos a pasar a mirar la parte entonces teórica, los hallazgos que vimos y al final tener una discusión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, el objeto de la investigación es resolver la pregunta: ¿cuáles son los factores que determinan la planeación estratégica de una IPS privada de alta complejidad en Medellín? Listo. Unas generalidades de la planeación estratégica. Diversos autores reconocen que la planeación estratégica es un proceso sistemático, un proceso de comunicación, un proceso que no es solamente la gerencia, sino que es un proceso donde intervienen todos los niveles estratégicos de la organización. Un proceso que requiere ajustes, requiere recursos, ajustes en la estructura y en la cultura para poder lograr las metas. ¿Qué aportes y avances se tienen de otros estudios? Nos mencionaban diversos autores el liderazgo, la administración de recursos, definir prioridades empresariales, implementación en todos los niveles, evaluación sistemática, el tamaño de la empresa, innovación, comunicación, apoyo en el análisis ambiental y evaluación del desempeño individual con incentivos y recompensas, toda una motivación a los empleados. Vamos a ver más adelante que la mayoría de estos factores se relacionaron con los resultados obtenidos en la investigación. Desde un punto de vista del marco normativo, destacamos la Ley 152 de 1991, que es la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, donde se establecen los elementos básicos que comprenden la planeación para el sector público. Aunque bien muchos de estos lineamientos son para el sector público, son acogidos por empresas privadas, especial las del sector salud. También es importante mencionar la acreditación en el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad, donde se establecen los estándares de direccionamiento y estratégico y gerencia. Los principios de la OCDE, recordemos que el año pasado, en mayo del 2018, Colombia se adhirió a la OCDE y más adelante la Superintendencia de Salud emitió la circular externa 003 del 2018, donde definen las prácticas del buen gobierno para las IPS. En ellas se establecen las responsabilidades que tiene el gerente al momento de implementar la planeación estratégica. Desde el marco normativo, marco teórico, vamos a ver la planeación desde 4 enfoques. Un primer enfoque es la estructura, con mayor premisas de las teorías neoclásica y estructuralista. Cabe mencionar que todo este trabajo se realizó con los documentos de Shabeniato, Shapiro y Misber, con el documento de el Safari de la estrategia. En la primera enfoque, la estructura, mencionamos la escuela de la planeación. Aquí la estrategia surge como un proceso formal, es decir, aquí se da el despliegue de los objetivos estratégicos a unos objetivos tácticos y operacionales, se cuantifican los objetivos.
Desde la escuela del poder, la estrategia se da más desde la negociación, está modelada por el poder y por la política. Desde el enfoque humano destacamos dos escuelas importantes. La primera, la cognitiva. La estrategia aquí surge como un proceso mental. La experiencia es la que guía las acciones. Aquí no se da un proceso de factores de análisis interno o externo. Desde la cultura es más un proceso colectivo, un proceso donde si un cambio en la planeación implica un cambio en la cultura. Otro enfoque importante es el ambiente con teorías importantes como la de contingencias y la de sistemas. En la del diseño, la escuela surge como un proceso de concepción, es más como un proceso racional, se da desde la prescripción, diagnóstico, prescripción y llegamos a la acción, con mayor énfasis en el análisis DOFA. Desde el posicionamiento, la estrategia surge desde un engranaje del análisis sectorial, desde la industria. Desde lo ambiental, la estrategia surge como reactiva, es decir, todo depende de cómo se mueva el mercado, todo depende de cómo se mueva el entorno, todo depende de cómo se mueva mi competencia. Desde la competitividad, nuevas tendencias como la teoría del caos, la teoría del aprendizaje organizacional, la teoría del capital intelectual. Sean estas tres escuelas, la emprendedora. Aquí el líder tiene que ver mucho, la estrategia se da como un proceso visionario. El líder controla y reformula la estrategia. Desde el aprendizaje se ejecuta primero, luego se descubre, luego se elige lo que sirve para dejar lo que realmente deseamos. Eso es lo emergente, desde la administración de los cambios. Y por último, desde la escuela de la configuración, la estrategia surge como un proceso de transformación organizacional, como un proceso de cambios de ciclos de vida. Para atender al objetivo de esta investigación, utilizamos la metodología de estudio de caso. Es una estrategia que me permite identificar la relación existente entre lo que yo estoy observando y la realidad actual y lo que se pretende, con el fin de reconocer la complejidad de la administración. Esa complejidad se va a alimentar de todos esos hallazgos y todos esos aportes de la investigación realizada, con el fin de comprender un fenómeno. Cuando hablamos de comprender un fenómeno, estamos hablando de partir de esa explicación intensiva de la unidad de análisis y cómo esa unidad de análisis se relaciona directamente con el propósito de la investigación. ¿Para qué? Para indagar y describir esos contextos específicos que surgen en el ejercicio de la administración. El estudio de caso se hizo con unas fuentes de evidencia. Utilizamos la fuente de evidencia de observación directa y la entrevista sistemática. Se realizó en 3 fases. La primera de ellas, la fase descriptiva, seguida de una fase analítica y por último de interpretación de datos bajo técnicas cualitativas, siempre con el fin de responder a 4 interrogantes. ¿Qué cuestiones se estudiarían? ¿Qué información era relevante? ¿Qué tipo de información se recolectaría? ¿Y cómo se analizarían los resultados? El estudio de caso en todo su desarrollo requiere una integración. El estudio de caso en todo su desarrollo requiere de una integración de la información. Esa información la comenzamos a construir en 5 pasos. El primero de ellos fue un análisis de la planeación estratégica desde la teoría general de la administración, como nos lo comentó mi compañero. Partiendo de ese análisis, vimos que nos hacía falta complementarlo con la experiencia. Para ello, diseñamos e implementamos con ese marco teórico unas entrevistas semiestructuradas y convocamos a un consenso de expertos conformado por 29 empresarios, gerentes, directores de empresas, jefes de departamento, directores de planeación, directores financieros, profesores,
donde nos dieron sus aportes con base a esa previa elaboración de la entrevista que tuvimos. Con ese consenso de expertos dimos paso a una codificación abierta. Esa codificación abierta es para determinar cuáles son mis categorías de análisis, esas variables que me van a alimentar mi investigación. Con esas variables pretendíamos expresar los datos en forma de conceptos y se derivaron 10 variables. ¿Cómo hicimos esto? Cogimos cada entrevista que le realizamos a los expertos, analizamos una por una y vimos que muchos de ellos coincidían en ciertos temas. Las coincidencias para nosotros fueron denominadas variables o unidades de análisis y las coincidencias fueron recursos y capacidades, visión holística, claridad de propósito, comunicación, visión compartida, compromiso, adaptabilidad y flexibilidad, liderazgo, monitoreo a la gestión y propuesta de valor. Como investigadores nos llamó mucho la atención que el mayor número de nombramientos que hubo estuvo recopilado en la categoría de recursos y capacidades, que más adelante se las vamos a definir y a mostrar en un modelo que construimos. Con estas categorías construimos una guía para realizar una entrevista semiestructurada ya en profundidad en Clínica Las Américas. Cogimos esas categorías, elaboramos unas preguntas, se realizó la prueba piloto correspondiente y entrevistamos a los líderes de la planeación estratégica de la clínica. Esos líderes estuvieron desde el proceso de la formulación y actualmente son los responsables de llevar a cabo ese plan estratégico, que actualmente con todas las modificaciones son 7 los imperativos estratégicos que tiene la clínica. Con esas entrevistas que realizamos a los líderes, pasamos a una codificación axial, es decir, analizar toda la información en códigos en clave de categorías. Los líderes nos dieron la entrevista, cogimos línea por línea, cada frase para nosotros era un código, ese código lo clasificábamos en estas 10 categorías que les mostré anteriormente y se fueron derivando 644 códigos, catalogados así. En primer lugar, el liderazgo, con una puntuación de 88 códigos, representando el 14% de los códigos, seguido de monitoreo a la gestión con 78, y así sucesivamente, y nos encontramos que la última categoría fue compromiso. El compromiso fue 41 veces nombrado, equivalente al 6% de todos los códigos. Ocurrió algo particular y nos lo comentaba el doctor Sendales. Desde el 2016 la clínica viene en un proceso de transformación y en el discurso de todos los líderes de la clínica era frecuente encontrar el tema de la transformación, el tema del cambio de gerencia, todos los cambios que ha habido en modificaciones, esas realineaciones que ha habido en la institución. Y por eso surgió una categoría emergente que la denominamos transformación organizacional. Nosotros quisimos representar todos estos factores en el siguiente esquema. Dame un segundo. Perdón. Digamos, considerando los 3 componentes del direccionamiento estratégico, la primera estrategia es la corporativa. En esa estrategia corporativa se da la fase del análisis estratégico, que es responsabilidad de los altos directivos de las empresas. ¿Y qué se les exige a los altos directivos? El atributo del liderazgo, y ese liderazgo quedó definido como la capacidad de influir, de inducir, empoderar y motivar a los miembros de la organización para que logren esos objetivos estratégicos. Uno de los líderes lo manifiesta de la siguiente manera: el liderazgo es vital, es lo único que mueve la planeación estratégica. Tenemos un gerente que está convencido de eso y de hecho él fue quien trajo esta planeación y es su hijo, pero es un hijo que todos adoptamos. Dentro de este engranaje de la estrategia corporativa, muy importante el factor claridad de propósito. ¿Cuál es la intención de la organización?
ser referentes en investigación, ser ejemplo de gestión, como nos lo mencionaba ahorita el doctor, ser más competitivos en el medio, estar en el top 10 del ranking de América Economía en 5 años. En esa claridad de propósito es importante dejar claro la misión, la visión, los objetivos y los valores. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué se quiere lograr a largo plazo? ¿Y cuáles son los principios? Adicional, tenemos la visión holística. Tenemos que montar la compañía dentro de mirarla de manera global y permanente, saber cómo interactuamos con los stakeholders, con los grupos de interés y cómo satisfacemos esas necesidades. Aquí uno de los líderes menciona, esa fue una de las falencias de esta planeación. No tuvimos en cuenta los intereses de esos grupos de interés para involucrarlos en ese proceso de planeación, porque son la palanca, son lo que nos mueve. Es importante esta visión holística porque ahí es donde nos permite definir esas amenazas y esas oportunidades que tiene la IPS. Siguiente factor, recursos y capacidades. Los recursos son los elementos tangibles e intangibles con los que cuenta la organización para todo el proceso de generar valor. Y eso incluye recursos tecnológicos, físicos y humanos. Las capacidades como la habilidad de desarrollar las tareas y las actividades, las habilidades para desarrollar las tareas y habilidades generándose con esos recursos. Muy importante ahí el análisis interno, cuáles son mis fortalezas y cuál es mi debilidad. Dos recursos importantes que nos mencionaban era el presupuesto y la información. La información es determinante, La información es determinante porque finalmente es el insumo dentro del proceso de planeación para saber qué está pasando en todas las perspectivas del Balance Scorecard. Esta es la primera parte de la estrategia corporativa. En la segunda vemos la estrategia competitiva. La segunda fase aquí se da toda la formulación de la estrategia. ¿Y cuál es el atributo que se le exige en este componente? La adaptabilidad y flexibilidad. Es decir, afrontar las situaciones del entorno interno y externo para generar efectividad. Esto no es una camisa de fuerza, porque hay muchas circunstancias que afectan. Si cambia una normatividad, entonces se tendrá que adaptar. Aquí la propuesta de valor es muy importante. La propuesta de valor es esa ventaja diferenciadora respecto a mi competencia. ¿Cuál es el factor diferenciador? ¿Cómo lograr el objetivo? ¿Dónde y cómo competir en cada negocio y mercado? ¿Cuándo entrar a nuevos mercados? Así lo manifiesta uno de los líderes. La planeación estratégica no debe marcar solamente cambios diferenciales en cómo hacer las cosas, sino que debe confluir en la generación de valor. Siguiente fase, siguiente estrategia, la táctica. Aquí es la fase de la implementación y así como se les exige a los altos directivos el atributo de liderazgo, aquí es muy importante que todos los colaboradores se comprometan. Tener la convicción de que se puedan lograr todos los objetivos estratégicos en la planeación. Es decir, esta planeación no es solamente de los gerentes, sino que cada uno tiene que aportar algún granito de arena, saber que es lo que nos va a permitir llegar al propósito superior, es que cada uno sienta como propio esa planeación. Es importante medirlos, monitoreo a la gestión, como el establecimiento de criterios de medición de los objetivos para ver si se están cumpliendo los resultados, qué acciones y qué tácticas ejecutar y cómo, qué y cuándo medir. Todas estas fases y todas estas tres estrategias, competitiva, táctica y corporativa, en el modelo se destacan dos atributos que es transversal a todo el esquema y es la visión compartida. La visión compartida es que esa planeación que sea sentida y construida por todos los niveles estratégicos de la organización
El hecho de sentirnos parte del proceso, definitivamente, el tener en cuenta al colaborador ha creado más el sentido de pertenencia. Y el otro atributo es la comunicación, que es el despliegue de ese propósito, que no solo es de manera ascendente, sino también descendente. En ella nos manifiestan que si no hay comunicación, no hay retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no hay manera de concertar a las personas que están trabajando temas diferentes, que confluyen en el mismo objetivo para reencauzar y seguir. Bien, así tenemos los 10 factores que surgieron desde la teoría y desde el panel de expertos. Cuando fuimos a confrontar eso con la realidad, surgió esta nueva categoría, la transformación organizacional. Y esa transformación quedó definida como ese cambio de series comportamentales, adherencia de valores, identificación de nuevos retos que impactan y cambian la cultura de una organización a largo plazo. La coyuntura que está viviendo la organización no permite avanzar hasta esperar nuevas decisiones. Ya para finalizar, dando paso a las conclusiones y abrir la discusión, pudimos concluir que la planeación estratégica no tiene una receta, que se va haciendo paso a paso de acuerdo a los análisis internos y externos que estamos dando. Es que se corrobora que la planeación estratégica tiene una implicación académica en ese ejercicio profesional y que esto nos va a llevar a la comprensión de esos factores que la determinan. Se considera muy relevante cómo ideas nuevas apoyan ideas antiguas, pero esas ideas nuevas y esas antiguas tienen que estar relacionadas para poder adaptarse al constante cambio y sobre todo en el sector salud. Algo muy importante es que es factible que se realicen cambios durante todo el proceso de planeación estratégica, durante la fase de implementación, pero lo que nunca debe cambiar es el propósito básico con el que fue formulada la planeación estratégica. Hacemos una invitación a que la planeación estratégica de largo plazo sea vista como una necesidad de corto plazo. Se evidencia que los resultados coinciden. Los resultados obtenidos no difieren ni se alejan de la realidad actual y coincidimos en diversos autores mencionaron que estos son los factores que determinaban la planeación estratégica. Con esta investigación coincidimos en los mismos. Por ejemplo, el liderazgo, la comunicación es transversal. Para ellos, el establecimiento explícito de las prioridades para esta investigación fue denominada claridad de propósito. Y así, por ejemplo, evaluación de desempeño individual, para nosotros fue denominado como monitoreo a la gestión. Es lo que decíamos, la implicación académica se ve actualmente en la realidad de las organizaciones en el desarrollo de la planeación. En la unidad de objeto de estudio se evidencia aplicabilidad de las teorías administrativas. En la Clínica Las Américas, en toda su planeación estratégica, tiene puntos en el desarrollo de su planeación de diversas escuelas. Por ejemplo, la Escuela del Emprendimiento, en la clínica se ve cómo se cumple esa premisa. El líder le apuesta una idea y va conciliando su plan con las circunstancias que se presentan. En la Escuela de la Planeación, determinada por la teoría neoclásica, se cumple la premisa de objetivos cuantificados, desprendidos en objetivos tácticos y operacionales. Cada imperativo estratégico tiene un plan estratégico a cumplir, con unas actividades, unos indicadores, unos responsables. Y cada determinado tiempo establecido con la gerencia y con la dirección de planeación estratégica se hace un seguimiento, es decir, como una rendición de cuentas de ese cumplimiento del plan operativo y estratégico. La escuela cultural, impactada por absorber las creencias de la gente mediante la participación de sus empleados. La escuela del posicionamiento como esa ventaja competitiva basada en estrategias diferenciadoras, muy enfocados en la propuesta de valor, en agregar y crear valor. Y por último, la escuela de la configuración, que es la categoría emergente, donde no todo es como debe de ser, ni lo que debe de ser llega a ser alguna vez. No todo es como debe ser, ni lo que debe ser llega alguna vez,
No todo es como debe ser, ni lo que debe ser llega alguna vez. Qué pena. ¿Sí ven? No todo es como debe ser, ni lo que debe ser alguna vez llega a ser. Bueno, la transformación organizacional en todo el desarrollo de la investigación vimos que implica cambios de directrices y estructuras. Esos cambios de directrices y estructuras afectan evidentemente el direccionamiento y esto impacta de manera amplia la planeación estratégica. Y esta última, como una invitación también que hacemos y una apertura a futuras líneas de investigación, es cómo el sector emerge bajo una competencia agresiva. Las IPS nos estamos preocupando por cumplir nuestro PIG, por cumplir nuestro día a día y de acuerdo a lo que encontramos en la teoría, de acuerdo a lo que los expertos nos manifestaron y en nuestra opinión propia, consideramos que no le estamos dando la prioridad que debe a esa planeación estratégica, que como se lo comentaba anteriormente, es una planeación estratégica de largo plazo, pero que nosotros debemos de verla como una necesidad de corto plazo. Hablando de las futuras líneas de investigación, damos como cabida, y hace parte de la discusión que sigue a continuación, a varias preguntas, entre ellas, ¿cómo planear en procesos disruptivos sin ocasionar caos organizacional? ¿Es contradictorio planear en organizaciones que están sometidas a constantes procesos de transformación? ¿Están preparadas las organizaciones, en especial las del sector salud, para formar estrategias bajo la escuela de la configuración, es decir, bajo la transformación? Bueno, muy bien. Yo voy a terminar con un par de mensajes y es, antes de comenzar la discusión, y es ¿qué nos falta en salud? Los que quieran hacer preguntas a través de la plataforma de la OES lo pueden hacer para el final. Esto es más o menos en el tiempo lo que ha pasado con las estrategias y las diferentes herramientas que hay. Está el DOFA, años 60. Todavía hay personas que llegan a mi oficina con DOFA y yo digo, debe tener entre 60 y 70 años. Pero todavía algunas personas la utilizan, pero creo que ya no es una herramienta válida para hacerlo. En los años 70, General Electric, el Boston Consulting Group y McKinsey comenzaban a hablar sobre portafolios de servicios. Lo que quiero volver a decir es todavía lo seguimos utilizando. ¿A quién no le han pedido el portafolio de servicios? Y todos tenemos que ir a trabajarlo y esa es una herramienta de los años 70. En los años 80 el valor del accionista, todo lo que era EVA, y aquí obviamente tenemos que hablar de Porter, también un poco revaluado. Espero que Ramón Abel no esté por acá, pero Porter ya está muy criticado. Las 5 fuerzas siguen teniendo algo de presencia, pero creo que es una herramienta también que queda. Y en los 90s es cuando se desarrolla como toda esa larga, digamos, aparición de nuevas herramientas. Aparece la intención estratégica que tiene que ver mucho con ambición y obviamente teniendo las competencias básicas ya desarrolladas. La zona de beneficios que habla mucho de rentabilidad. En salud y sobre todo en hospitales es pecado hablar de rentabilidad, pero creo que así tenemos que verlo en algunos modelos. Todo el tema de tecnologías disruptivas, el Balance Scorecard y la innovación por valor y obviamente pues otro tipo de autores que trabajan estas herramientas que son mucho más recientes. Y ahora en los 2000 viene Lean después, todos hemos hecho pruebas de Lean en urgencias, en facturación, una cantidad de procesos. Y obviamente lo que habla el Boston Consulting Group ahora a finales de estos años 2000, que es esa estrategia adaptativa, sobre todo en un entorno que es. Entonces esta es como toda la historia. No quiero descalificar el DOFA, pero ya no se usa el DOFA en planeación estratégica. Y miren las estrategias que se han utilizado para conquistar. Son estrategias al final de historia. Divide y vencerás. Eso lo hicieron los soldados británicos en la India y básicamente 50.000 soldados británicos controlaban el continente. Y básicamente lo que podían hacer es a dividir y enfrentar a los competidores y después ellos colonizaban. La guerra de guerrillas, y ahí está el caballo de Troya, que se utilizó para invadir obviamente Troya. Rodear
que es lo que hace Estados Unidos con ISIS para rodear la ciudad y acabar con el enemigo. Tecnologías disruptivas, las que utilizaban cuando querían acabar con las tribus indígenas en Estados Unidos, que básicamente lo que llenaron fue las armas, y esa era en ese momento una tecnología disruptiva que acabó completamente con la competencia, el bloqueo y las alianzas estratégicas. Y estas mismas cosas pueden pasar obviamente en el tema de las compañías, y aquí hay cada una de esas estrategias. Tesla, por ejemplo, dividió el mercado entre el carro eléctrico y el carro a gasolina o el carro con diésel, y básicamente se quedó con un segmento del mercado casi que impenetrable por ellos. Walmart, por ejemplo, hizo lo mismo con la guerra de guerrillas, en donde se posicionó en 2 ciudades y comenzó a hacer economías de escala entre las 2 y se quedó con un posicionamiento. Tecnologías disruptivas, por ejemplo, con lo que hizo Windows en su momento y lo que hizo el iPod con el Walkman, el bloqueo de Apple con los productores de vidrio y alianzas estratégicas. No sé si se acuerdan de esta, Corral y Pepsi. Fácilmente acabaron con el mercado de Coca-Cola en esos espacios que ellos tenían. Yo lo que quiero ver es que aquí nosotros, por ejemplo, en salud no tenemos este tipo de estrategias ni este tipo de herramientas, porque a pesar de que estamos muy aislados todos, nos falta ser un poco más agresivos en este tema, digamos, estratégico. Obviamente este libro, que es uno de los libros clásicos que habla sobre guerra, pero cuando hablamos de clientes, cuando hablamos de conquistar escenarios, yo creo que es un tema que hay que tener como referencia. Y lo que nos dicen ellos es, mire, primero conózcase usted a sí mismo, o sea, haga una introyección de todo lo que ustedes están haciendo y de todas las capacidades que tienen, porque si no va a ser muy difícil ganarle al enemigo, y el enemigo puede ser cualquiera que tenga la competencia. Conozca a su enemigo, aquí vuelve a aparecer Porter, pero conozca a su enemigo desde la competencia, mire qué es lo que hacen, por qué este hospital es mejor que el otro, y es un análisis interno que hay que hacer juiciosamente para poder competir en ese sector. Conozca el campo de batalla, y el campo de batalla es el segmento de mercado. Yo me atrevo a decir que nosotros abrimos hospitales sin una planeación adecuada. Si ustedes van a la industria farmacéutica, yo estuve 6 años ahí, la industria farmacéutica no lanza un producto, primero se demoran 15 años en desarrollarlo, en conocerlo, y no lanza un producto si no tiene un conocimiento previo de 2 años del mercado, de la competencia, de qué están haciendo. Nosotros abrimos hospitales y no sabemos qué vamos a vender ahí, no sabemos qué servicios vamos a poner. Tenemos una experiencia ahora que estamos terminando un hospital en Envigado de 200 camas y estamos hasta ahora comenzando a mirar cómo construimos un modelo y obviamente nos toca hacerlo de una manera acelerada, pero esto se hubiera hecho hace 5 años, hoy hubiera sido un poco diferente. Y este es un tema que tenemos que entender nosotros. Y obviamente el entorno, todo el tema de herramientas PESTEL, que nos hablan de todas esas amenazas externas de la economía, de la tecnología, etcétera, pero son cosas que hay que tener en cuenta en estos modelos. Y aquí habla más o menos de eso. Si usted no conoce a su enemigo, pero se conoce a usted, puede que gane algunas batallas. Ahí vamos bien. Si usted se conoce a usted, pero no a su enemigo, va a ganar una y va a perder otra. Si usted, por ejemplo, no conoce a ninguno de los dos, ni usted ni el otro, va a perder. Y hay otra cantidad de herramientas ahí que vale la pena que revisen el libro. Y ya para terminar con esta frase, esta es Alicia en el País de las Maravillas, y aquí está el gato, y le dice a Alicia, oiga, ¿qué camino cojo? Y el gato le dice, ¿para dónde va? Y Alicia le dice, no sé. Entonces le dice el gato, entonces esa es una pregunta que es irrelevante. Y nos pasa a nosotros también, si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino que cojamos nos va a dar lo mismo y es un mensaje para dejar. Entonces, este tema de negocio lo pongo ahí porque es pecado hablar de negocio en medicina. Y cuando uno habla de negocio es negar el ocio, de ahí viene la palabra. Aquí no estamos hablando de rentabilidad, ni de plata, ni de nada, pero tienen que ser negocios sostenibles. Entonces, ¿dónde estamos y cómo competimos? ¿Qué valor único aportamos a las necesidades de los clientes? ¿Por qué nos eligen? ¿Por costo? ¿Por calidad? ¿Por facilidad de uso? ¿O porque no hay otra opción simplemente en el espacio donde estamos? ¿Qué recursos y capacidades utilizamos y cómo los sostenemos? ¿Cuáles son las barreras de entrada, los alcances, los costos? Yo creo que son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y muchas veces confundimos la eficiencia operacional con el posicionamiento estratégico. Y un ejemplo que quiero dar de esto es, eficiencia operacional es correr la misma carrera pero más rápido. Y todos, me atrevería a decir que todos estamos centrados aquí.
en cómo lograr y asimilar mejores prácticas, vamos y nos referenciamos unos con otros, pero simplemente estamos corriendo la misma carrera, sino que unos la corren más rápido que otros. Pero ¿qué pasa si nosotros escogemos más bien cuáles carreras correr? Y para eso necesitamos el posicionamiento estratégico, creando una posición competitiva y única en el sector. Una buena estrategia es única, su cadena de valor es diferente a la de la competencia, o por lo menos mucho más eficiente, tiene claro lo que nosotros no hacemos, nosotros no atendemos partos, punto, y lo tenemos claro. Tenemos ginecólogos, tenemos obstetras, sí los tenemos, pero no atendemos partos. Somos buenos en cardiología, en cuidado intensivo, tenemos diferentes especialidades, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta en la planeación estratégica. El todo es más que la suma de las partes y obviamente preguntarnos si la diferenciación se puede sostener. Este es el resumen de esta información. Como les dije, es una tesis de grado que nos ha agregado mucho valor dentro del proceso y dentro del marco. Lo que queremos hacer ahora es tener un conversatorio. Los que quieran preguntas la pueden hacer a través de la aplicación. Voy a invitar al escenario a Alejandro Escobar, que es el director financiero de la Fundación Santa Fe, que nos va a acompañar, y a Rafael González, el gerente del Centro Médico Inbanaco, que nos van a acompañar también como para hacer un conversatorio, responder sus preguntas y comenzar con unas preguntas de parte nuestra. Alejandro y Rafael, gracias. La primera pregunta es esta que dice, ¿qué recursos, hablando un poco de tiempo, de información, de capacitación de personas, y en qué proporción destinan en su hospital para la planeación estratégica? Alejandro. Bueno, a mí me gustaría inicialmente también contarles un poco del trabajo que se ha venido desarrollando en la Fundación Santa Fe en temas de estrategia, y efectivamente los métodos cambian. Allá nosotros nunca hablamos del término planeación estratégica, hablamos de la estrategia y el despliegue de la estrategia. Y ya viéndolo de este punto de la pregunta que usted está haciendo con respecto a los recursos, depende del alcance que uno quiera. Inicialmente nosotros tuvimos hacia el año 2012-2013 una intervención gigantesca en la estrategia, en entender de nuevo qué era lo que queríamos hacer. Nos planteamos en ese punto con un consultor donde trabajamos cerca de 8 meses en redefinir nuestra estrategia, y a eso le dedicamos mucho tiempo, personas y plata, porque allí estaban metidos pues unos equipos multidisciplinarios en sesiones de trabajo muy largas, en donde resultamos redefiniendo qué era lo que quería hacer la Fundación Santa Fe en sus próximos años. Muy bien. Rafael, ¿algún comentario? Bueno, yo quisiera también arrancar contándoles que normalmente las planeaciones estratégicas se quedan en el escritorio o en el computador o en un PowerPoint del gerente general. Y un poco, y ustedes han llegado a cualquier tipo organizacional y siempre han encontrado la entrada a la misión y la visión y alguien... y si esto de verdad no se vuelve a la práctica, realmente no tiene ningún sentido y se queda en mucha teoría. Y seguramente ustedes han leído esas visiones, y esas visiones todas dicen, ser reconocido en 10 años como el mejor en X, Y, Z. Ser el primero, nunca ni el segundo ni el tercero. Y se vuelve eso un tema de paisaje. Y eso es lo que no puede pasar en las organizaciones. Las organizaciones tienen que utilizar esto como un elemento diferenciador, como un elemento que ayude a fijar un norte, a fijar unos objetivos y a definir unos planes de trabajo que lleven a que la organización cumpla con su rol, el que sea, si es de rentabilidad, si es de sostenibilidad, si es de impacto social, el que sea. Pero eso es el ejercicio de la planeación estratégica, el foco. ¿Qué recursos? En el Centro Médico Inbanaco hicimos recientemente un ejercicio de planeación estratégica, y lo que estamos haciendo, pues evidentemente le metimos, como dice Alejandro, eso vale una plata no solamente por el consultor, sino por el tiempo de todas las personas que participaron. Evidentemente, como lo dice la tesis, si esto no es constructivo, si esto no se hace participativo con todos los niveles de la organización, va a cumplir el rol de una presentación de PowerPoint en el disco duro del gerente.
Entonces la gente se tiene que volver parte de eso para poder, además que el gerente no es el que la ejecuta. Él no hace nada con esa presentación de PowerPoint, son los equipos operativos y tácticos los que al final hacen que eso que se plasma en el PowerPoint o en el Word o en el Excel se vuelva una realidad. Hoy seguimos haciéndole seguimiento a ese planteamiento estratégico, seguimos invirtiéndole en términos de hacerle seguimiento, de revisar que todas las cosas estén funcionando. Y sí se destina una porción importante de recursos porque es la única manera de lograr los objetivos. Muy bien. ¿Con qué intención hacen ustedes planeación y a qué grupos de interés se involucran? Es la siguiente pregunta. Bueno, voy a arrancar diciendo que evidentemente los gerentes nos tenemos que inventar algo de trabajo para poder fregar y poder hacer algo, porque los equipos operativos normalmente están al frente del negocio, pues al frente de la operación del día a día, y nosotros pues como gerentes tenemos que inventarnos algo que trabajar, y nos inventamos la planeación estratégica como una de las herramientas de trabajo. Pero en el fondo la intención de la planeación estratégica es fijar esa ruta que nos puede llevar a cumplir los objetivos y las metas. Yo en alguno de los despliegues al equipo de Inbanaco, de colaboradores de Inbanaco, siempre les digo, venga, cuando nos levantamos en la mañana, todos tenemos que ir a la clínica y tenemos varias rutas, varias alternativas, varias vías. En sus ciudades les pasará lo mismo. Escoger una planeación estratégica es escoger por cuál calle me voy a ir. Voy a coger por esta, luego voltear por esta y esta dirección y sé que tengo que llegar a trabajar. Un poco esa es la intención de esa planeación, es que nos lleve, es generar esas rutas para que nos lleven a esos grandes objetivos que tiene la organización. Recuerdo a los que tengan preguntas que las hagan a través de la plataforma. En la Fundación Santa Fe, esta misma pregunta, cuando nos la hacemos, la intención que tenemos del ejercicio de la estrategia, lo que hacemos es tratar de entender cómo seguimos perdurando en el mercado. Este mercado de salud es un mercado cambiante y nunca sabemos cuál de las pequeñas startups que están por ahí andando pueden llegar y coger alguna de las áreas que nosotros manejamos en nuestros hospitales y sencillamente hacerla no vigente. Entonces nuestros ejercicios estratégicos parten de allí, o sea, la esencia es encontrar y entender en dónde somos valiosos y cómo seguimos fortaleciendo lo valiosos que somos para el mercado y cómo hacemos ese despliegue de lo que entendemos nosotros es valioso para el mercado para perdurar en el mismo. Esa es un poco la intención que tenemos de fondo con esos ejercicios. ¿Qué tanto involucran a los médicos? ¿Y qué nivel de médicos involucran? ¿Solo jefes de departamento? ¿Bajan? No, es una pregunta a la buenísima operación? porque nosotros hemos tenido la redefinición estratégica que hicimos en el año 2013, que fue un ejercicio grandotote en donde participaron cerca de 30 personas, de los cuales yo diría que más o menos el 30% eran médicos y el restante 70% eran personas del área administrativa. Y con el tiempo, cada vez que vamos haciendo unas revisitas a la estrategia, porque hacemos reuniones anuales en donde medimos efectivamente cómo va el despliegue de nuestra estrategia, hemos venido involucrando cada vez más participación del lado médico. La más reciente, que fue un ejercicio que hicimos en marzo de este año, yo creería que el 20% de las personas que asistimos éramos del área administrativa y el restante 80% eran médicos. Y el grupo se ha ido ampliando cada vez más. Inicialmente arrancábamos con un grupo muy pequeño, en este ejercicio que hicimos en marzo fueron cerca de 50 personas, entonces cada vez vamos involucrándolos más a ellos y tratando de ver de mostrarles que cuando le apuntamos a algo en común vamos a crecer todos. Y en instituciones como las nuestras, donde en muchas de ellas la compensación médica es variable, pues eso les interesa. Ahí comienzan como a decir, oiga, venga que a mí ese cuento que ustedes están echando ahí me interesa y vamos a andar por el mismo camino. Muy bien. ¿Qué consideran ustedes que en la planeación estratégica de su hospital se debe tener en cuenta a diferentes stakeholders, llámese aseguradores, pacientes,
los mismos proveedores de medicamentos y insumos deberían estar involucrados en estas planeaciones estratégicas internas? Desde el punto de vista como lo hemos tomado nosotros en la Fundación Santa Fe, los tenemos en cuenta en el ejercicio, pero no los involucramos en hacerlo. O sea, ellos están muy presentes. Nosotros siempre hablamos efectivamente de los aseguradores y decimos cuál es el rol que juega un asegurador en los servicios que nosotros estamos prestando. Hacemos discusiones eternas de entender quiénes son para nosotros los clientes, y definitivamente son los pacientes, o si lo es el asegurador, o si el asegurador es un canal a través del cual uno llega a los pacientes, que es una discusión muy larga en salud y que, dependiendo del segmento en el que uno está metido, puede encontrar definitivamente cuál es su cliente. Entonces hablamos mucho de eso, no los metemos en el ejercicio, pero hablamos mucho de qué es lo que hacemos con cada uno de ellos. En el caso de los pacientes, pues es el motivo fundamental. Yo creo que ahí es donde centramos la esencia de lo que en la Santa Fe le llamamos la generación de valor superior en salud, pensando siempre en los pacientes. Allí es donde tenemos este ejercicio que nos sirve mucho. Y con proveedores hemos hecho dos cosas. Pues una es tratar de que ellos nos ayuden a que se despliegue la estrategia. De nuevo, no participan en los ejercicios que hacemos de definición estratégica, pero sí hemos hecho unos ejercicios de divulgación que son muy valiosos. Este año, hace un par de meses, invitamos a varios de nuestros proveedores, algunos de ellos deben estar acá presentes, y les hicimos en una jornada de toda una mañana contarles de qué se trataba el trabajo que se hace en la Fundación Santa Fe, para encontrar aquellos puntos en común en donde podemos jalonar para el mismo lado. Así ha sido la forma en como hemos venido desarrollando este trabajo. Rafael. Bueno, en el caso de Imbanaco, en la planeación que realizamos a finales del año pasado, sí tuvimos en cuenta todos los diferentes grupos de interés. Hicimos entrevistas con aseguradores, les preguntamos específicamente qué les generaba valor o qué esperaban de generación de valor por parte de la organización, en dónde podíamos mejorar. E igualmente, siendo nosotros una organización con 400 accionistas, también los involucramos, accionistas que además en su gran mayoría, como lo decía en otra charla que estaba, son prestadores de servicios de salud. Evidentemente ellos tenían que estar ahí como accionistas y como prestadores de servicios de salud. Ahí la composición del equipo, digamos, de atención, del core, del frente, era más o menos un 70% y un 30% de los servicios de apoyo y administrativo. Y sí tuvimos en cuenta todo ese tema. Involucramos proveedores en algunas entrevistas, pero sí hacemos mucho despliegue con los proveedores, porque no solamente tenemos que pensar en aquellos proveedores que nos dan medicamentos, sino, yo les hago una pregunta: ¿cuál es la primera persona que un paciente ve cuando llega a una institución de salud? El vigilante. Y ese señor no tiene ni idea de la estrategia, no sabe lo que es experiencia de paciente, no tiene ni idea. Si a esa misma compañía no se le hace la inducción y se coge a todo el grupo humano que trabaja y se alinea con lo que espera la institución, ahí vamos a empezar mal con un proceso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de compañías y de proveedores de servicios tienen que estar absolutamente alineados. Pasa lo mismo con los que nos suministran medicamentos, de material de osteosíntesis, que está el paciente, que si no llega a tiempo, que si me cancelan la cirugía, etcétera, etcétera. Problemas que todos ustedes viven, pero por eso tienen que estar absolutamente alineados todos los grupos de interés. Muy bien. Esta es una pregunta que hacen usuario anónimo. ¿Existe algún documento que diga que el DOFA ya no sirve o es un concepto personal? Es un concepto personal. Así como el correo electrónico ya no se usa, el DOFA tampoco, pero es netamente personal. Puro WhatsApp. Eso sí. Es pura, no, hay otras herramientas. Es que el correo electrónico ya no sirve. El correo electrónico es del año 2000 y todavía se sigue tratando de usar. Un ejemplo, Rafael, de cómo se despliega el contenido formal dentro de su hospital de esa planeación estratégica. ¿Cómo se hace? Nosotros lo que hicimos fue, así como las organizaciones hacen campañas de publicidad, hicimos una campaña de publicidad interna. Lanzamiento,
con generación de expectativas, con eventos. Hemos venido tratando de capacitar y de compartir toda la planeación estratégica con los 2.500 colaboradores. Llevamos unas sesiones de trabajo con ellos en donde evidentemente les compartimos lo que queremos, para dónde queremos llevar a la compañía, para dónde va esta organización y cómo el aporte de ellos es el que va a construir esos resultados. Esa es parte del despliegue que estamos haciendo, videos, etcétera, etcétera, pero es un tema de cacaraquear, de decir y de decir y de decir, estar un año por lo menos en ese constante transmisión del conocimiento. Pero sumado a eso, indicándoles que los líderes que están de cara a esto tienen unas metas y que tienen que pasar a rendir cuentas sobre los resultados de esas metas. Y es ahí cuando en el ejercicio de revisión mensual o trimestral que se hace, bien sea la herramienta del balance desactualizada y todo, o de la herramienta de metas e indicadores que haya definido la organización, tiene que empezar a rendir cuentas de aquí hacia los colaboradores. Bien, Alejandro. En la Santa Fe efectivamente también tenemos unos ejercicios muy similares de comunicación interna que lo que buscan básicamente es llegar a todo ese tipo de personas que normalmente uno no alcanza a llegar. Lo que usted hablaba ahora es totalmente cierto. El vigilante pues nunca le va a llegar la estrategia a menos que haya un ejercicio masivo en donde el tipo pase por varios puntos, en donde entienda y más o menos indague de qué se trata lo que estamos haciendo acá. Tenemos desde el área de comunicaciones algunos ejercicios de estos y son ejercicios que se realizan periódicamente en la organización, pero en este caso yo quiero destacar algo que fue algo que en realidad generó como mucho reconocimiento interno dentro de la fundación, y fue que hicimos un slide que tenía todo, y ese slide era el slide con el que arrancaban todas las presentaciones, y recuerdo muchas veces que cuando uno veía el slide como que decía, oiga, pero ese sí que lo ponen, y básicamente les quiero contar qué tenía el slide con el que arrancaban todas las presentaciones de la organización. Tenía la misión, cómo estábamos configurados, porque después de que definimos la estrategia lo que hicimos fue decir, ahora cómo hacemos nosotros nuestra configuración, que es armar como esos pequeños paquetes de grupos de personas para desplegar la misión. Tenía los imperativos estratégicos, que eran 5 imperativos estratégicos, les voy a leer cada uno de ellos. Teníamos uno de desarrollar personas íntegras de alto desempeño, prestar servicios de salud de valor superior, educar en salud y gestionar el conocimiento, influir de manera positiva en salud pública y crecer de manera sostenible. Y debajo de cada uno de los imperativos estratégicos había 5 objetivos que aparecían en un solo slide, y cada vez que arrancaba uno siempre tenía ahí como presente mi trabajo, a qué le está aportando de todo eso que tengo allí presente. Y en los ejercicios que hacía también la dirección médica anuales, de informes de rendimiento, de lo que hacían los informes de los jefes de departamento clínico sobre su gestión del año, lo que hacían era como resaltar a qué de ese slide inicial le estaban pegando, o sea, su trabajo, a cuál de esos objetivos grandes de la organización estaba aportando. Bien. Hay otra pregunta, también anónima, pero dice, ¿cómo aplicamos estos conceptos de planeación estratégica en los hospitales públicos en Colombia, teniendo en cuenta el contexto en que se encuentran, como son limitaciones financieras, corrupción, clientelismo y la influencia indebida de la política? ¿Cómo hacer un trabajo de planeación juicioso en un hospital público? Es una pregunta muy buena, porque a muchos de ustedes yo sé que les ha sucedido que llegan a revisar la gestión de la organización y se centran en el PIG y qué está pasando con el PIG y esto por qué no está en realidad comportándose como se debía comportar frente a lo que teníamos inicialmente presupuestado, y arrancan todas esas ideas típicas de que es que revisemos los ingresos y por qué no le estamos pegando a los objetivos en los ingresos, y si en los costos y gastos estamos pasados, entendamos qué es lo que está pasando allí, y uno se concentra mucho en un solo cuadro que no le va a aportar nada a la organización en un momento en donde uno tiene que devolverse varios pasos y tratar de entender que el PIG en realidad es el resultado de todo el trabajo que se viene desarrollando en la organización. Mi sugerencia
para los hospitales públicos, que no tengo ninguna duda que tienen grandes desafíos y retos, es entender ellos a quién le están generando valor y cómo en esa generación de valor realmente terminan cobrándolo, porque el ejercicio de generar valor no es útil sino hasta que suena la caja. Y uno debería entender en esas definiciones de ver a quiénes estamos atendiendo, por qué lo estamos haciendo, quiénes reconocen el valor de lo que estamos haciendo nosotros, cómo funciona hasta el momento de la captura del mismo en caja. Rafael, ¿algún comentario sobre hospitales públicos y planeación? Reto gigante con el tema de la politización, de la corrupción, etcétera, sin duda. Pero yo creo que hay que pegarse, en todas las organizaciones hay gente muy buena y no hay que contratar unos consultores de miles de millones de pesos, sino tener la creatividad de sentarse a trabajar en una herramienta que les permita definir el rumbo de la organización y definir unas metas. Eso sí va a significar inversión en tiempo, pero yo creo que las organizaciones públicas lo deben hacer. Es más, está enmarcado en la resolución 003 que mencionaba la tesis. Hay la obligación de hacer esos ejercicios de planeación estratégica y hay que tratar de quitarle el componente político y en una empresa social del Estado darle el componente social que realmente cumplen los hospitales públicos, que no es un tema de generación de caja, es un tema de sostenibilidad y es un tema de dar unos servicios de salud a una población que mucho los necesita. ¿Cómo evalúan ustedes el grado de apropiación de la planeación y el grado de medición y el avance? Porque muchas veces nos quedamos en esos planteamientos y a veces cogemos a un médico en un corredor y le preguntamos, oiga, ¿cuál es el imperativo de talento humano? Y probablemente no lo sepan, pero qué tan, mucho, es muy subjetivo esa apropiación, pero ¿cómo se podría llegar a medir o cómo lo hacen ustedes? El que saca 100 es el computador del gerente, el PowerPoint, yo insisto. No, yo creo que aquí es tema de generar cultura de seguimiento para que la gente y los equipos se den cuenta que estamos permanentemente encima de la revisión de los imperativos estratégicos, que es un tema de rendición de cuentas, es un tema de entender por qué es importante para la organización. En el conjunto pues de lo que hacemos en Imbanaco, el nivel de gerencias y de jefaturas están todos trabajando y tienen cronogramas y metas específicas de seguimiento, y el que no cumpla y está por debajo de la meta, pues le publicamos, no tiene el nombre, pero pues sabe que estoy en rojo y estoy por debajo, y eso empieza a motivarme. Miércoles, yo estoy por debajo, tengo que moverme, o un correíto pues de los que no sirven del gerente diciéndole, oiga viejo, cuénteme por qué no está logrando el resultado, cómo lo podemos apoyar, ¿cierto? Algo por el estilo, pero que la gente sienta que hay unos ojos que están pendientes de ese resultado, porque si no motivamos el cambio, no se van a llegar a los objetivos. Alejandro, ¿algún comentario frente al grado de apropiación? Sí, solo adicionaría que nosotros lo que buscamos efectivamente es alinear incentivos. Ese ejemplo que les puse ahora, el tema de alinear la compensación de los médicos frente a los resultados de la organización es algo fundamental. Cuando eso se entiende, todo comienza a funcionar de una manera distinta, y creo que en realidad lo que hacemos es tratar de desplegar los objetivos, cascadearlos, es decir, arrancar desde la base de los objetivos organizacionales y ver uno a uno a quién le puede delegar ciertos tipos de objetivos y hacerle un seguimiento continuo a los mismos. Es un tema que es complejo, o sea, yo creería que esto es de lo más difícil que sufren las organizaciones, porque llegar efectivamente uno a tener unos objetivos en toda la organización que le peguen a los objetivos fundamentales arriba, pues no es tan fácil, pero todas estas herramientas que tenemos ahora para la medición del desempeño individual sirven para esto. Hay una pregunta que hace Carolina Orjuela Rojas que dice, ¿cómo se vincula la innovación a la estrategia?
La palabra innovación tampoco se usa ya. ¿Cuál es? No, es en serio. No, les digo porque la innovación también es un concepto que se ha venido quedando en el tiempo. Y todo el mundo habla de innovación y ahí se está quedando. Hoy están hablando de todas unas estrategias exponenciales y también adaptativas que cambian ese concepto de innovación, pero más o menos se entiende el concepto de innovación. Sí. Nosotros, y el tema de innovación ha sido, o sea, perdura en el tiempo, pero como que uno siente como que no avanza. Eso es algo realmente que en las organizaciones uno quisiera que fuera más fuerte, pero en este último tiempo lo que hemos venido trabajando en la Fundación Santa Fe es en el entendimiento de para cómo podemos mejorar nosotros la experiencia del paciente sin tener que llegar a términos sofisticados de que allí estamos innovando. Uno cuando comienza a trabajar en pequeñas cosas que le mejoren el flujo al paciente, pues en realidad está trabajando en asuntos innovadores que generan de nuevo ese reconocimiento y que en ese voz a voz sigan hablando de que las cosas en organizaciones como la nuestra se están haciendo de manera diferente, y creo que allí es como lo trabajamos nosotros. Hace poco le oía al doctor Fajardo de la Fundación un concepto de innovación, porque usualmente cuando hablamos de innovación metemos la tecnología detrás. Y él decía, la innovación no solamente está centrada en la tecnología, sino en la forma como nos comunicamos con los pacientes, cómo nos acercamos a los médicos, cómo hacemos una cantidad de procesos diferentes, y ahí es donde está la verdadera innovación. El concepto que yo tengo es que yo no puedo innovar si no he mejorado, porque para mí la innovación es el último peldaño de la escalera, cuando ya no puedo seguir mejorando, cuando ya no puedo seguir mejorando en adelante, ahí es donde viene esa innovación de cambio, que es un concepto bien complejo. Aquí hay otro concepto que quisiera, en adición a lo que ha dicho Alejandro, las organizaciones pueden implementar modelos de compensación variable que ayuden a que toda esta estrategia realmente llegue a apropiarse. Cuando usted sabe que una porción de su salario depende un poco de ese cumplimiento de objetivos, ahí usted empieza a movilizar a la organización y cambiar la cultura. Hay una frase de otro de estos desactualizados, que no está tan desactualizado, que dice que la cultura se come a la estrategia al desayuno. Es una frase que es absolutamente cierta. Si nosotros en nuestras organizaciones no somos capaces de movilizar esas estrategias y no decimos y no influimos permanentemente en ellas, la cultura de la organización es más fuerte y normalmente, vuelvo e insisto, se quedaría la estrategia en el PowerPoint. Muy bien. La última pregunta tiene que ver con el tema de liderazgo. Vieron que en la tesis el tema de liderazgo es lo que más la gente llama la atención, y es, ¿cómo entiende usted el liderazgo desde la perspectiva del ejercicio de la planeación estratégica? El liderazgo tiene que partir del liderazgo del equipo directivo de la organización, el logro de estas iniciativas. Es fundamental, es uno de los ejes, ¿cómo lo llamaban ustedes en la tesis? Es el factor clave para el logro de la implementación de los resultados. Es un poco lo que decíamos de la cultura. El liderazgo solo lo cambiamos en la medida, esas iniciativas estratégicas solo se logran cuando hay realmente un liderazgo efectivo que logra movilizar y que logra mover a todos los colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos. Sin liderazgo no es posible hacer cambios. El concepto que se maneja mucho en la Fundación Santa Fe desde hace ya aproximadamente 5 años es hablar del liderazgo colectivo. Nosotros no creemos que en las organizaciones exista un gran líder que es el que va a jalonar y a llevarnos a otro lado, sino que en realidad esto se trata del entendimiento de qué significa el liderazgo colectivo, y allí es donde efectivamente uno busca encontrar y hacer el despliegue de la estrategia de una manera distinta. Nosotros
mezclamos mucho el asunto del liderazgo con cultura, o sea, con tratar también de que los líderes se comporten como de verdad deben comportarse. Entonces, para darles ejemplos de cosas, el solo hecho de saludar bien en la organización es muy importante, o sea, ser muy correcto con todas las personas, tratar de aprenderse los nombres de cada una de ellas y tener una cercanía que viene desde el liderazgo, es algo que genera cultura, y que cuando una enfermera que está en un piso entiende que, oiga, estas personas aquí arriba se comportan de esta forma, yo por ende debería ser incluso aún mejor con el trato a mi paciente, es algo que nosotros hemos tratado de cambiar mucho en la Santa Fe y que ha sido una evolución permanente desde hace aproximadamente 5 años. Bueno, muy bien. Muchas de las preguntas se respondieron acá gracias a los panelistas. Gracias a ustedes y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias.